Hola, ¿cómo están? Bueno, finalmente lo prometido es deuda. Les dije que iba a editar o reeditar el video de las vueltas cortas, el primero que subí de vueltas cortas, después subí dos versiones más, pero uno de los que más les gustó fue este de las vueltas cortas en los hombros. Desgraciadamente, por un error de principiante, me edité mal el tema del volumen de la música, se escuchaba poco, muchos me lo han reclamado. No pude reeditar ese video, así que acá les traigo uno nuevo. Como ven, es otro cuello, el otro era beige, este es blanquito. Así que lo que sí, les hago un mini cuellito. No me voy a detener en el cuellito porque ya les di 3 versiones por lo menos de cuellos. Sí, el tema de cómo calcular y cómo hacer el tema de las vueltas cortas, que eso se los había prometido y como ya les digo, lo prometido es deuda. Muy bien, vamos a comenzar. Antes de comenzar les puedo pedir un gran favor. A partir de hace unos poquitos días, YouTube me dio la posibilidad de monetizar parcialmente mi canal, y eso me ayuda muchísimo a poder mantener los gastos que en Argentina, muchos saben que soy de Argentina, el que no se está enterando ahora, los gastos son bastante grandes, aumenta todo continuamente, y obviamente para yo poder enseñarles, amén de material como distintos hilados, distintas agujas, también necesito ir avanzando en el tema de micrófonos, en el tema de cámaras, en el tema de luces, en fin, hay muchas inversiones y cada vez se hace bastante más difícil. Entonces cualquier aporte, por mínimo que sea, a mí me ayuda muchísimo. Entonces desde ya les agradezco un montón que me miren, que me comenten, y si pueden hacer un pequeño aporte, se los recontra agradezco. Bueno, muy bien, aparte de todo, obviamente, suscríbanse. Muy bien, vamos a lo nuestro. Acá, como ya les dije, tengo un mini cuellito, sobre todo para hacer más rápidas las vueltas y por sobre todas las cosas para que se vea bien en cámara. El cuellito, no nos vamos a detener. Ya tengo el cuellito, ya lo tengo unido, genial. Muy bien, acá tengo la unión. Ahora, hay que dividir las partes del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene espalda, delantera y 2 mangas, ¿sí? Muy bien. Acá yo ya tengo los cálculos hechos. En este caso es solamente 62 puntos que tengo en total, menos 4 puntos de Rangland, que son los puntos de separación de cada parte del cuerpo. Espalda delantera y 2 mangas. Eso me da 58 puntos. Esos 58 puntos, o la cantidad de puntos que ustedes tengan, así sean 200, siempre son menos 4, porque son 4 nuestras partes del cuerpo, y siempre tenemos que dividir por 5 primero. Eso nos da, en este caso, 11,6, lo redondeé a 12. Esos van a ser los puntos de las mangas. Ahora, esos 58 puntos también los voy a dividir en 2. Siempre de la cantidad de puntos que está recontra chequeado, está recontra probado. Yo ya he hecho para mí varias cosas. Con estos cálculos les aseguro que me quedó perfecto. Perfecto. Así que pónganlo en práctica porque no les va a fallar, y cualquier cosa me consultan, cualquier cosa me dicen, y por supuesto, si les va tan bien como a mí con estos cálculos, también me lo comentan. Muy bien, entonces estamos con que esos mismos 58 puntos nos dividen en 2, ¿sí? En este caso dio 29. A esos 29 les tengo que descontar los 12 puntos de mangas. ¿Está? Entonces, ahí me dio 17 puntos, que son los que voy a destinar
17 para la delantera, 17 para la espalda. Para que tengan una idea de cómo es. Este es nuestro cuello de 62 puntos. Estos palitos que ven acá son estos 4 puntos que corresponden a los aumentos de Raglan. ¿Sí? Muy bien. Acá tienen 12 y 12 de las mangas, 17 de espalda, 17 de delantera. Si ustedes suman todo esto, 17 y 17 son 34, más 12 y 12 son 24, más 4, 4, 8, 12, me llevo una, 4 y 2, 6, son 62 puntos. ¿Ven? Clarito, conciso, fácil, muy, muy fácil, y yo les aseguro que les da perfecto. Muy bien, ahora nos toca poner los marcadores para no perdernos, sobre todo en la primera vuelta. Después ya nos vamos a dar cuenta solitos. Unimos nuestro cuellito como lo hicimos siempre. No cortamos la lana, hilo o el material que sea. Pero para este tipo de vueltas cortas que les voy a enseñar para la caída del cuello, para la que no vio el video del que estoy hablando, es para lograr que el cuello nos quede así aproximadamente, ¿ven? Con esta caída. ¿Está? Entonces, donde terminaron, ese puntito que terminaron, tiene que ser el medio de uno de los hombros. Por lo general es el izquierdo. Por lo menos así lo hago yo. ¿Por qué el izquierdo? Porque acá va a ir una manga, acá viene la espalda, acá viene otra manga y de este lado la delantera. Entonces, si yo tengo la delantera así, este es mi hombro izquierdo, claramente. Muy bien. Entonces dijimos que eran 12 puntos. Entonces vamos a contar. Dije que quedaba esto en la mitad, tengo que contar 6 para acá. No 12, 6. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 7 voy a poner mi marcador para saber que ahí tengo que hacer los aumentos de Raglan. Para la espalda dijimos que eran 17 puntos. Entonces, no contamos contamos a partir del próximo. Entonces, 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 17. En el 18 ponemos nuestro marcador de punto. Ahora sí contamos 12. No la mitad, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. En el 13 ponemos el marcador. Ahora contamos 17. Siempre a partir del siguiente del marcador, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. En el 18 ponemos nuestro cuarto marcador. Y por lógica, de acá tiene que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Calculo que les quedó más que claro. Acá tengo una manga, acá tengo mi espalda, acá tengo otra manga y acá tengo mi delantera. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Acá tengo 6 puntos por ahora, porque va a ir habiendo aumentos. Entonces, hacemos una cadenita de subida. Yo ya la hice, la cadenita de subida. En ese mismo punto vamos a hacer un medio punto. Y ponemos un marcador, así lo tenemos bien identificado. En el siguiente punto, otro medio punto. Y como tenemos que darle inclinación
Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a hacer una media vareta y otra media vareta en el siguiente. Hasta acá tenemos 4 puntos, 2 medios puntos, 2 medias varetas. Ahora vamos a tomar la lazada y hacemos 2 varetas, que son los puntos que me faltaban hasta llegar al marcador. Y ahí ya tejí mis 6 primeros puntos. 2, 2 y 2. 2 medios puntos, 2 medias varetas, 2 varetas. Fácil. Fácil. ¿Qué pasa si ustedes tienen más puntos? Pónganle. Si acá yo tengo 12. Si porque hacen una prenda muy grande, un hilado muy finito, por el motivo que sea. Acá tienen 30 puntos. No van a ser de a 2 y 2 y 2, porque no van a llegar nunca, o sea, no es que no van a llegar nunca, van a tardar muchas vueltas en ir escalando, en ir haciendo, cubriendo todos los puntos para hacer las vueltas cortas. Van a tener que hacer muchas vueltas, con lo cual les va a quedar quizás una bajada demasiado grande, por lo menos según lo que ustedes buscan. Fácil. Pueden hacerlo en vez de 2 en 2, hacerlo de 3 en 3 o incluso de 4 en 4. Yo no recomiendo hacerlo de más de 4. Lo ideal, 2 en 2 o 3 en 3. ¿Por qué hablo de 2, 2, 3, 3? Porque si comienzan con 2 medios puntos, hacen 2 medias varetas y el resto varetas. Si hacen 3 medios puntos, después hacen 3 medias varetas y el resto varetas. Si hacen 4 medios puntos, después hacen 4 medias varetas y el resto varetas. Cuando hablo del resto, es el resto de los puntos que tengan. De todas formas, recomendación: hagan una muestra de puntos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuántas vueltas necesitan, o sea, hacen una muestra de 10 vueltas y saben cuántos centímetros les representan esas vueltas. ¿Por qué? Porque esto después tiene una bajada. La bajada la va a dar las vueltas. Si ustedes hacen demasiadas vueltas, quizás esto les quede demasiado abajo. Quizás les guste, pero ¿y si no? ¿Entienden? Entonces, hacen una muestra de punto para saber cuántas vueltas les representan tantos centímetros. Por ejemplo, quieren hacer una bajada de 5 centímetros. La bajada se toma de acá a acá. Así se toma la bajada. De acá a acá. Si ustedes quieren hacer una vuelta, una bajada de 5 centímetros, bueno, perfecto. Tienen que tomar en cuenta, según la muestra, cuántas vueltas necesitan para hacer esos 5 centímetros de bajada. ¿Correcto? Entonces, si ustedes saben que necesitan 5 vueltas, vayan identificando como para ir distribuyendo la cantidad de puntos, como para hacer 5 vueltas, a lo sumo 6. Espero que hayan entendido lo que quise explicar. Muy bien, continuamos. Acá ya hice, ven cómo ya va quedando una pequeña inclinación, no sé si la ven ahí, va quedando una pequeña inclinación. Muy bien, llegamos a nuestro marcador de puntos. El marcador de puntos nos indica que tenemos que hacer aumento de raglan. El aumento de raglan más habitual, más común, más sencillo es en el mismo punto hacer una vareta, una cadena y en el mismo espacio otra vareta. ¿Ven? Se forma una V, vareta, cadena, vareta. La que quiere y necesite vuelve a poner el marcador ahí, para en la próxima vuelta no olvidarse que ahí va a aumento.
la que no necesita, porque en realidad queda bastante visible, no lo pones, no hace falta, ya lo puedes sacar y dejar a un costado. Muy bien, acá ya llegamos a los puntos que corresponden a la espalda. Entonces, para no hacerlo tan largo, las vuelvo a ver cuando llegue al otro marcador. Muy bien, acá llegué al otro marcador, saco mi marcador y repito lo que dije antes. En este hacemos una vareta, una cadena y una nueva vareta. Ahora llegamos a la manga siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir exactamente esto para dar inclinación. Pero ¿cómo lo hacemos? Exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, de este lado hicimos 2 medios puntos, 2 medias varetas, 2 varetas. Ahora tenemos que hacer al revés. 2 varetas, una, 2 varetas. Ahora hacemos 2 medias varetas, una y 2 medias varetas. Acuérdense que la media vareta es la que cierra todo de una. Y ahora 1 y 2 medios puntos. Y acá nos tienen que haber quedado 6 puntos aparte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces estamos exactamente igual de un lado que del otro. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadenita al aire, tiramos y vamos a cortar. Y así nos quedó nuestra primer vuelta. ¿Por qué hacemos esto de cortar y volver a empezar del mismo lado que empezamos? Tan sencillo como para poder después seguir haciendo en redondo. Más de uno va a decir, Andrea, ¿pero por qué? Porque es así. Además, si yo sigo, ¿qué voy a seguir? ¿Todo en medios puntos? ¿Se puede? Claro que se puede. Pero no me queda otra que seguir hasta acá y volver a empezar. Entonces, para evitarnos eso y para evitarnos ir y venir, ¿por qué no vamos y venimos? Porque después, una vez que ya esté todo hecho, nuestro cuello, nuestra bajada de cuello, ¿qué va a pasar? Vamos a poder seguir tejiendo en redondo, todo del derecho. Pero ¿qué pasa? Va a quedar muy diferente la primera parte, porque queda diferente si uno teje de ida y de vuelta a si uno teje todo de ida. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, continuamos entonces. Volvemos a donde teníamos nuestro marcador verde, así no les queda duda de dónde estamos empezando. Pero no vamos a empezar desde el marcador, no. Vamos a empezar 2 puntos antes. Ojo, yo antes les dije que podían hacer las series de 2, pero también las pueden hacer de 3 y hasta de 4. Si ustedes obviamente están haciendo series de 4, no empiezan 2 antes, empiezan 4 antes. ¿Está claro? Si hacen de 2, son 2. Si hacen de 3, son 3 antes. Si hacen de 4, son 4 antes. Siempre tienen que ir incorporando la cantidad de puntos que ya tienen previamente planeado cuánto incorporar. Muy bien. Entonces, este era mi primer punto acá. Por lógica, yo tengo que empezar en este. 1 y 2 antes. ¿Quieren? Lo chequeamos. 1, 2, 3. Este es 4. Así que está perfecto. Metemos nuestra aguja ahí. Tomamos hilado nuevo. Enlazamos.
hacemos una cadenita con las 2 hebras, así queda más ajustadito. Después tomamos el hilado del ovillo, y ahí mismo hacemos un medio punto. De este lado ya pueden ir escondiendo la hebra si así lo quisieran. Eso va a gusto de ustedes. Del otro también lo pueden ir escondiendo después en la medida que van tejiendo. Muy bien, ahí hicimos un medio punto. Acá hacemos el segundo medio punto. Y obviamente acá donde teníamos el marcador vamos a tener que hacer medias varetas. Entonces acá hacemos una media vareta. En el siguiente otra media vareta. Y el resto de los puntos que nos queden, me olvidé de poner el marcador de punto. De todas formas se lo pongo para que ustedes tengan en claro por dónde empiezo y demás. El resto de los puntos que queden hasta antes de la B de nuestro aumento de ranglan va todo en vareta. Va todo en vareta. Por lógica yo ahora, a ver, sin mirar yo les digo que si antes tenía 2 varetas, ahora tengo 5 varetas. ¿Por qué 5? 2 que tenía de antes, más una que del aumento, más 2 que agregué de puntos, son 5. Vamos a contarlas juntas, así verificamos. A mí me gusta verificar todo, chicas. Cuenten los puntos porque eso les va a solucionar un montón de cosas y les va a salvar de dolores de cabeza. 1, 2, 3, 4 y la última 5. ¿Ven? Que acá ya tengo mi aumento de ranglan. Esto ya lo voy a correr ahí, así no molesta. Aumento de ranglan, no hay mucho que decir. Dentro de la B, pinchan, sacan, hacen una vareta, una cadena y nuevamente pinchan ahí, sacan y hacen nuevamente otra vareta y les queda otra vez sobre la B anterior. Y ahora, antes de llegar al otro lado, les quiero hacer una súper recomendación porque les pasa a muchísimas de ustedes. Esta vareta no se la olviden de tejer. ¿Ven? Ahí, acá, ahí va nuestro primer punto. La mayoría de ustedes, o muchas de ustedes, empiezan acá. No. Esta cabecita, esta de acá, esta es la cabecita de esta vareta. Esta es la cabecita. Pareciera como que van a tejer adentro del raglan o del aumento de raglan. No, esta es de esta vareta. Si ustedes se lo olvidan, están disminuyendo un punto. Entonces el aumento que hicieron acá ya lo perdieron. Así que, por favor, ese punto es fundamental. Por lo general, cuando llegan, no tienen inconveniente, porque tejen acá. El tema es cuando arrancan, que tejen el aumento de raglan acá y después pasan al otro. No, este se teje también. Por favor, chicas. Muy bien. Entonces, sigo hasta que llego al aumento de raglan como antes y les muestro cómo hacer en espejo lo que hicimos del otro lado. Bueno, acá ya estoy terminando mi aumento de raglan, mi B. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hicimos de este lado en espejo. De este lado hicimos 2, 2 y 5. Acá tenemos que hacer 5, 2, 2. Y deberíamos terminar pasando 2 más. Vamos a chequear. Obviamente, para que les dé eso,
no se olviden de tejer este punto que les dije antes. Si no, no les va a dar. 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Y ahora es tan fácil como una media vareta. Esta, que es la segunda media vareta, ven que me dio perfecto. Y ahora, en el siguiente punto, ahí, vamos a aprovechar a ir escondiendo la lana. Vamos a hacer un medio punto y otro medio punto acá. Y ahí estamos perfectos. Chequeamos que en este caso, si quieren, que en este caso nos queden 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Hacemos una cadenita al aire, estiramos y ya podemos cortar para volver a empezar del otro lado. Entonces vamos a ir chequeando cómo nos está quedando esto. Esto nos está quedando así. Ustedes tienen que pensar, a ver, esto lo voy a cortar, así no molesta. Esto se supone que tiene que coincidir el marcador de raglan con el aumento de raglan, ¿sí? Porque en algún momento, cuando nosotros hagamos la separación del tejido, esta va a ser la manga, esto va a ser delantera y espalda, y esta otra va a ser la otra manga. A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí. Entonces, haciendo coincidir, esto por ahora nos está quedando ahí. ¿Ven? Por el momento nos está quedando ahí. ¿Ven que coincide perfectamente? Después igual tenemos que ajustarlo un poco más. Espero que haya quedado absolutamente claro hasta acá todos los tips y trucos, todos los tips que les di. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Tan fácil como empezar 2 puntos antes, nos van a quedar solamente 2 acá, hacer 2 medios puntos, 2 medias varetas, el resto de varetas que nos quedan hasta llegar al aumento de raglan, tejer toda la espalda y después hacer nuevamente en espejo. En espejo, para la que no me entendió qué quise decir, es: si acá son 2 medios puntos, 2 medias varetas y 10 varetas, acá son 10 varetas, 2 medios puntos, 2 medias varetas, 2 varetas. 10 varetas, 2 medias varetas, 2 medios puntos. Y tienen que terminar de este punto final de la vuelta anterior 2 puntos más. Y le quedan 2 puntos. ¿Está? Muy bien. Entonces, como calculo que les quedó claro hasta acá, yo voy a hacer las 2 vueltas que me faltan. Así les muestro cómo continuar. Nos vemos en un ratito. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que calcular, ya les digo, es fácil porque es de acuerdo a las vueltas que dieron. 2 puntos por vuelta. Entonces tienen que calcular qué diferencia tienen. Obviamente es fácil. Hasta acá yo tengo 8 puntos. Si hiciera una vuelta más serían 10 puntos. Si hiciera una vuelta más serían 12 puntos y así. Más vueltas más diferencia me va a dar. Entonces yo tengo que distribuir esos aumentos en esos 17 puntos que yo tengo entre marcador y marcador. Entonces, una forma, creo yo, fácil, digamos, o sea, que no tenga demasiada complicación, es tomar. Pónganle que ustedes tengan una diferencia de 10 puntos. Fácil, calculan, dividen por los puntos que ustedes tienen.
¿Está? O sea, vamos a tomar la calculadora. Si ustedes tienen una diferencia de 10 puntos, como recién les relataba, hacen 110, póngale que tienen 110 puntos. 110 dividido 10 les va a dar 11. Entonces, ¿qué hacen? No hacen 11 y un aumento. No. En el 11 es donde ustedes tienen que aumentar. ¿Sí? Si ustedes tienen, como en mi caso, vamos a suponer, mi caso, bueno, tiene poquitos puntos, así que no sé si es un buen caso. Pero bueno, yo tengo 17 dividido 8, me da 2 puntos, o sea que un punto no aumento, un punto aumento, un punto. ¿Por qué? Porque en el 2 es donde yo tengo que aumentar. Un punto no, un punto sí. Un punto no, un punto sí. Espero haber sido claro. Les voy a dar un ejemplo más para que tengan una idea. Si ustedes tienen 80 puntos y tienen que hacer 8 aumentos, como en este caso mío, son 10 puntos. No hacen 10 y un aumento, hacen 9 y en el punto número 10 hacen el aumento. Eso es para que no haya confusión. Y después, algo que si quieren lo implementan, si no, no. En el primer aumento toman la mitad. O sea, volvemos acá. Si ustedes tienen una diferencia así cada 10, que dicen, bueno, 9 puntos en el décimo aumento, el primer aumento háganlo a los 5. O mejor dicho, 4 y en el quinto aumento. Y después el resto hacen 9, un aumento, 9, un aumento, 9, un aumento. ¿Por qué? Porque si no, el último aumento les va a quedar pegado al aumento de rango. ¿Se entiende? Si ustedes el primer aumento lo hacen a la mitad, entonces le van a quedar el resto de los puntos después del último aumento. En este caso, como eran 9, tomen 4 y un aumento en el quinto y después le quedarán 4 puntos, o 5 puntos, mejor dicho, después del último aumento. Eso como consejo, porque me parece que queda mejor distribuido, pero tómenlo o déjenlo. Pero esto que les digo es fácil. Les da 10, listo. En el décimo va el aumento. No cometan el error que hacen todas. Hacen 10 y el aumento. No, porque después no les da. Después no les da. Entonces, una vez aclarado eso, vamos manos a la obra. Espero que les haya quedado claro. Y si no, rebobínenlo. Vayan para atrás en el video y vuelvan a escucharlo y a verlo tantas veces necesiten para entenderlo. Muy bien. Y no se olviden de dejarme un súper gracias, que con eso me ayudan un montón económicamente. Y obviamente suscríbanse al canal. Y cualquier consulta me la dejan, que yo les contesto, porque ustedes saben que yo les contesto todo. Todo. Y si alguna no le contesté, por favor, levante la mano. Por favor, me avisa. Pero yo contesto absolutamente todo. Es más, trato de ni siquiera tardar demasiado en contestar. Rara vez contesto después de una hora. Muy bien. Entonces, tenemos que retomar nuestro tejido. ¿Dónde lo vamos a retomar? ¿Acá? No. Acá podría ser. Yo, donde prefiero, acá. ¿Por qué? Porque después, cualquier unión, cicatriz de unión que haya, muchos lo hacen acá en el medio. Pero a mí en el medio de la espalda, la verdad, por más disimulada, siempre un poquito se nota. Entonces, yo prefiero acá. ¿Por qué? Porque después esto va a quedar prácticamente a la altura de la axila. O a lo sumo un poquitito corrido. Queda medio de costadito. Y se nota mucho menos que en el medio de la espalda. Muy bien. Entonces, vamos a tomar material.
Inician como ustedes quieran, pueden iniciar con 3 cadenas, pueden iniciar, como les expliqué en otros videos, con la falsa vareta. Inicien como más quieran. Yo en este caso, para no complicar, vamos a hacer 3 cadenas. ¿Sí? Muy bien. 3 cadenas solas, porque después cuando termino con la otra mitad, o sea, la otra cadena, la otra vareta y una cadena y después me uno. Muy bien. Y entonces ahí comenzamos. Vamos a tejer toda nuestra manga normal. Acá ya no hacemos más ni medias varetas ni medios puntos, hacemos todo en varetas o en el punto que ustedes hayan elegido. Todo en varetas. Entonces hago todo esto en varetas. Miren qué linda que queda la formita. No sé si la notan ahí, la formita queda preciosa. Muy bien, todo hasta llegar al marcador. Nos vemos ahí. Muy bien, acá ya estoy llegando al último punto. Como ya les dije, a partir de ahora va el punto que ustedes quieran y hayan elegido. Muy bien, acá tengo todos mis hebritas que las voy a ir escondiendo ahora en la medida que vaya tejiendo. Este era mi último punto del hombro. Y ahora saco mi marcador y voy a hacer mi aumento de raglan como siempre. O sea, una vareta, una cadena, una vareta. Acá ustedes pueden optar, lo pueden ir escondiendo por acá o lo pueden ir escondiendo por el cuello. Ustedes optan cómo lo quieren esconder. Yo ahora, para no complicarles mucho, lo voy a dejar hacia un costado. Igual ya está anudado, porque acuérdense que ustedes le dieron una cadenita de subida y tiraron, así que ya quedó enganchado. Tranquilamente pueden enhebrarlo y meterlo por dentro del cuello, que está, al ser doble no se va a destejar. Muy bien, entonces corremos esto, así lo vemos bien. Yo había hecho el cálculo y me daba 2.125, o sea, 2 puntos. Y yo les dije clarito, si les da 2, es 1, y en el siguiente, en el segundo, es donde se hace el aumento. Si les da 8, en ese 8, punto número 8, en el octavo, es donde se hace el aumento. Si les da 15, son 14, y en el 15 es el aumento. Entonces, vamos a ir contando juntas. Vamos a hacer un punto, un aumento, ahí fue un aumento, un punto, en el siguiente 2 va a ser el segundo aumento, uno solo, en el siguiente un aumento, que son 2 en el mismo, y acá tenemos nuestro tercer aumento. Acá uno solo, acá 2, nuestro cuarto aumento, acá uno solo, nuestro quinto aumento, acá uno solo, nuestro sexto aumento, acá uno solo, aumento número 7, acá otro solo, aumento número 8, allá, y por último un punto solo. Y
Y vamos a hacer, ya que estamos acá, el aumento de Raglan. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, yo acá debería tener mis 25 puntos. Entonces, a ver, acá. Acá tengo mi aumento de Raglan. Acá tengo 1, 2. Acá tengo 2 juntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y los 2 de aumento que me corresponden propiamente a esta vuelta, ¿sí? Porque no se olviden que yo en esta de acá tenía 25, sin contar que ahora cuando la termine voy a tener 27. Entonces está perfecto. ¿Se entendió? Perfecto. Yo tenía que aumentar 25, o sea, sin contar los aumentos de Raglan. Si yo no tomo los aumentos de Raglan, yo tengo 25 puntos. Los 27 que me sobran son de estos aumentos, que son los mismos aumentos que voy a tener de este lado, de la espalda. Entonces, si les digo así, espectacular. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cómo continuamos? Igual que del otro lado, seguimos con varetas. Entonces, hacemos ahí nuestras varetas y seguimos toda la vuelta hasta llegar a donde comenzamos en la espalda. Entonces, yo llego hasta ahí y les muestro cómo quedó, les muestro con qué caída quedó, les muestro todo. Nos vemos en un cachitito. Bueno, acá estoy llegando al final de la vuelta donde hago mi última vareta. Acuérdense que acá habíamos dejado la esquina por la mitad, una sola vareta, nos faltaba la otra vareta y la cadena y nos unimos ahí en la tercera cadenita. Entonces ahí subimos con dos cadenas o 3 cadenas, como a ustedes les guste más, y continuamos tejiendo normalmente, haciendo todas nuestros puntos. Vayan, por favor, contando los puntos, ¿sí? Yo acá voy a dejar sin hacer, voy a poner solamente un marcador de puntos para trabar el punto. Ahí. Así les muestro cómo quedó. Después ustedes dan la cantidad de vueltas que les sea necesaria. Muy bien. Esto va a hacer de cuenta, está escondido. Emprolijado. Entonces vamos a poner los marcadores de punto donde corresponda que tenemos nuestro aumento de Raglan. Acá, como hice una sola vueltita, todavía no se nota tanto, pero acá está nuestro aumento de Raglan. Ahí está nuestro aumento de Raglan. Y acá está, acá. Ahí. Y ahora acá lo tenemos acá. Acá. Y obviamente donde está nuestro marcador, ahí. ¿Estamos? Entonces, ahora sí está equiparada la cantidad de puntos que teníamos de espalda y delantera. Obviamente, nuestros hombros o nuestros brazos están iguales, si es que lo hicieron bien, están absolutamente iguales, han ido aumentando los dos en forma proporcional. Y ahí tenemos nuestra bajada, fíjense que coincide ahí, ¿ven? Espalda y delantero, ¿ven? Que está separado, espalda y delantero coincide perfecto, ¿sí? Esta es nuestra bajada de hombro. Fíjense cómo con solamente 4 vueltas, en mi caso, tengo una bajada de, ven que se toma desde ahí hasta acá de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque, bueno, según la muestra, cada vuelta de vareta
aumentaba 1 centímetro. Con 4 centímetros está perfecto. Mi recomendación, la bajada normal, para un cuello redondo normal, de 3 a 5 centímetros está ideal. Después ustedes verán si lo quieren más o menos escotado, porque tienen, no sé, mucho cuello, por lo que sea. De 3 a 5 centímetros está ideal. Ahí tienen 4 centímetros, ahí ven cómo se toma la bajada. ¿Está? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribirme, que yo les contesto, como ya les dije antes. Y les vuelvo a repetir que si me dan un súper gracias chiquitito, a mí me ayudan muchísimo. Las quiero un montón. Ah, y otra cosa, próximamente, a pedido de varias de ustedes, viene un suéter tejido con el cuello súper elástico y todo un suéter completo. Eso por un lado. Y por otro lado, también estoy ideando un suéter súper fácil, con vueltas cortas, pero en el cuerpo. Un saco, va a ser un saco, con vueltas cortas, que me han pedido mucho que ponga en el cuerpo también. Y esto va a ser hermoso y va a ser súper fácil. Les va a encantar, así que suscríbanse al canal, pónganle me gusta, denme súper gracias. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho.